Lluís Pérez, bon dia. Les entrevistes de treball són dinàmiques i ràpides. Normalment no disposem de massa temps i hem de tindre les coses clares. Què és el primer que hem de fer abans d'acudir a una entrevista de treball? Yo creo que una de las claves para acudir de una forma preparada a una entrevista de trabajo es exactamente eso. Parar y prepararte la entrevista y tener claro hacia dónde quieres ir professionalment. Les primeres impressions són de gran importància. Molts entrevistadors diuen que només veure com entra un entrevistador per la porta, com dona la mà o com s'assenta, ja són capaços de decidir si aquesta persona és vàlida o no per a aquest lloc de treball. Què és el primer que hem de fer? Només acudim a una entrevista de treball. Intentar ir con toda naturalidad y acorde al modelo al que vamos a optar de trabajo. Es decir, si es un modelo donde entendemos que hay que ir de traje, pues ir de traje. Que la vestimenta pase desapercibida, que no sea algo ni que sume ni que reste. I com hem de parlar, Lluís? Com han de ser les nostres respostes? Creo que nuestras respuestas tienen que intentar ser claras y concisas. Regular el tono de voz y la velocidad a la que hablamos, facilitándole de esta manera al entrevistador que nos entienda con toda facilidad. La manera d'elaborar un currículum ha canviat molt en els últims anys. Dos preguntes a aquest respecte. L'hem de portar actualitzat a l'entrevista? I dos, com el podem fer més atractiu? Yo creo que nunca más de 2 hojas, centrado siempre en la experiencia profesional inicialmente y después nuestra formación, e intentar que sea de lo más cercano, es decir, de lo que hayamos hecho actualmente, a las posiciones o la formación más lejana. No podem oblidar-nos a l'hora d'acudir a una entrevista de treball del nostre aspecte físic, ni tampoc del llenguatge verbal, és a dir, del llenguatge corporal. Quin hauria de ser el nostre comportament durant l'entrevista? Huir de un comportamiento estridente, intentar actuar de una forma natural, mostrarte como tú eres, que el entrevistador perciba en todo momento de tu imagen y de tu manera de transmitir esta tranquilidad de la persona que está diciendo lo que es. I respecte als gestos, Lluís, podem utilitzar molts gestos, exagerar molt? Yo creo que no debemos exagerar mucho. Al final tenemos que huir de todo aquello que pueda generar una disfunción o una pérdida de información en la entrevista y centrarnos en lo que es importante. L'entrevistador, en un moment donat, ens podria fer una pregunta inesperada que ens descol·loque. Quin és l'objectiu d'aquesta pregunta i com hem de respondre? Bueno, este tipo de preguntas tienen el objetivo de analizar cómo actúas ante un momento inesperado, cuál es tu reacción ante el conflicto o ante una situación inusual. Yo creo que en estos momentos debemos, uno, actuar con toda naturalidad, si hay algo que no entendemos, preguntar abiertamente y, por supuesto, evitar todo tipo de conflicto con el entrevistador. Fins i tot pot preguntar pel sou que cobrarà i les possibilitats d'ascens que té dins de l'empresa? Yo creo que el salario es algo evidentemente importante, pero y más en este entorno es algo que debemos dejar para la parte final del proceso, y la parte de desarrollo profesional creo que sí es un tema clave, porque no solo nos permite ver cuál es la realidad de la compañía a la que estamos optando, sino que le transmitimos al entrevistador una clara ambición, sana ambición de progresar y de desarrollar. Quants candidats solen superar una entrevista de treball? Mira, Randstad hizo hace poco un estudio y 1 de cada 5 entrevistados es el único que pasa la entrevista, con lo cual debemos preparárnosla, ir con tranquilidad, evitar todo aquello que nos genera ansiedad y enfrentarnos con toda naturalidad a ese momento. Lluís, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos este matí. De segur que els teus consells li seran de molta utilitat als nostres espectadors. Bon dia. Muchas gracias a vosotros y esperemos poder ayudar a mucha gente.